Bienvenido al canal de la Primera Iglesia Bautista de San Salvador. Esperamos que seas edificado a través del mensaje que estás por escuchar. Recuerda visitar nuestro muro en Facebook para que conozcas más acerca de nuestras actividades. También puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Será un placer saber de ti. Dios te bendiga. Buenos días, compañeros y compañeras. Así dijo el chiquito, ¿verdad? Y se quedó mudo. Se lo enseñan en la escuela, quizás en el kinder, para hablar en público, pero ahí va el camino, ¿verdad? Está aprendiendo a hablar en público. Uno podría decir buenos días, amigos y amigas, ¿verdad? Y el hermano Oscar Cardosa hacía notar que a veces en las iglesias evangélicas, cuando uno llama amigo, lo que quiere decir es, usted no es de los nuestros. Los hermanos y los amigos, dicen, ¿verdad? O sea que amigo en algunas iglesias evangélicas es sinónimo de incrédulo, de no creyente, de extraño. Y me acuerda que Jesús dijo, ya no los voy a llamar siervos, los llamaré amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, ¿verdad? Entonces podía decir buenos días, amigos y amigas, ¿verdad? Pero en honor a la palabra y a la relación, quizás no todos somos amigos, ¿verdad? Amigas. ¿Y qué tal si le digo yo buenos días, parientes? Algunos dicen hasta parientas ahí en el campo, como dice don Luis, vea que bien nos ilustró el enamoramiento de antes, digo yo, porque ahora puro celular hasta en el campo. Buenos días, parientes, asumiendo que somos familia, todos. El tema de hoy sigue con esto de la familia y llegamos hasta el domingo próximo, donde tendremos una fiesta en la tarde. En la fiesta anterior estuvieron como 40 personas. Queremos duplicar, y así que los que hacen refrigerio prepárense para unos 80 por lo menos que vengan, porque va a ser el cierre de estos temas y este mes de la... Aparte de que es Día del Padre por ahí, ¿verdad? Entonces, aunque los padres no son tan homenajeados como las madres, y con mucha razón a veces, pero vamos a hacer mención de eso el domingo próximo por la tarde. Ya hemos dicho que los críticos de la familia no ven con buenos ojos el término familia. En su raíz hemos dicho que viene de otra palabra antigua que es famulus o famulus, depende de cómo se pronuncia. Y me llamó la atención a mí que mientras viví en México, en algunas familias a las empleadas del servicio doméstico les dicen famullas. Y me parecía tan extraña la palabra y pensaba que era azteca la palabra, pero no, viene del latín famulus o famulus, que significa esclavo, servidor, sometido, obediente. Dicen que también la palabra familia tiene raíz en otra palabra antigua, la palabra fome, que es raíz de la palabra hambre. Entonces imagínense ahí, así como la palabra hogar viene de otra raíz que está conectada con el fuego, el fogar, la fogata, el fuego. Porque en la antigüedad, cuando no había celulares, ni televisión, ni radio, ni nada, el hogar ocupaba un lugar especial. Y hogar era la hoguera, usualmente donde se cocían los alimentos. Pero por alguna razón, los latinos antiguos dejaban un fuego encendido que nunca se apagaba, ¿verdad? Poco por la idea de que los dioses también visitan la casa y protegerla de los malos dioses.
Entonces el hogar llegó a ser importante. No sé cómo llama usted a su familia, si familia u hogar, ¿verdad? Hay quienes tienen familia pero no tienen hogar. Hay quienes tienen hogar y tienen familia. El asunto es que ya hemos dicho también lo chocante que resulta que Jesús diga: de aquí en adelante estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, algo más comprensible, la suegra contra la nuera contra la suegra. A saber por qué, ¿verdad? A saber por qué. En Lucas nos dice esto. Pero eso no fue original de Jesús. Jesús estaba recordando ese texto del profeta Miqueas, que dice lo mismo, en una fotografía crítica de la situación que atravesaba el pueblo alejado de Dios. Entonces, para Miqueas es natural, si todo el pueblo está alejado de Dios, la familia, que es la expresión más mínima, está en pelea, en pleito, en disensión. Jesús dice: yo he venido para poner disensión. Jesús divide entonces. Así como une, también divide. Y esa parte es la que nos cuesta aceptar de Jesús y del Evangelio. Porque sí es cierto que hoy hay familias quebradas, así. No se debe porque sean fieles a Cristo o porque sigan a Cristo, sino todo lo contrario, por no seguir a Cristo. Muchas familias son familias desquebrajadas, quebrantadas, separadas. Pero siendo un poquito justo, hay quebrantos en la familia por los quebrantos que le entran de afuera. No hay familia que no esté afectada por la situación que pasa en nuestra sociedad. Pero también adentro de la familia hay fuentes de conflicto. Hay conflictos que tienen origen entonces dentro y otros afuera. Quizás sean pocas las familias que no estén sufriendo frustraciones, decepciones, carencias, que los van hundiendo en crisis. Y hay familias que no salen de la crisis, ¿verdad? Viven en crisis siempre. Porque hay crisis de comunicación, ya no nos hablamos como debemos hablarnos, de separación. Una vez me invitaron a una iglesia bautista, y una familia bautista en Suecia, estamos en Suecia, no sé si la ciudad de Estocolmo, me invitaron a su casa, una casa preciosa, pero no pude dejar de notar que cuando llegó la noche y me asignaron mi dormitorio, el señor se fue para un dormitorio y la señora para otro. Yo vi un poco extraño aquello, ¿verdad? Pero eso es normal en muchos países del norte desarrollado. Son familia, todavía viven juntos, todavía van a la iglesia, pero duermen en dormitorios separados. La señora quizás vio mi cara de metido y de extrañeza, ¿verdad? Porque se sintió un poquito obligada a explicarme sin que yo le preguntara. Y me dijo: es que el mucho ronca como que es locomotora. Yo dije: tiene razón, porque yo en la noche oía al Señor. Si esa era la razón, pues está bien, ¿verdad? Pero después me di cuenta que es normal en algunos de esos países que parejas duerman o en camas separadas o en cuartos separados.
Así que aquella canción de mesas separadas de los mexicanos no es ninguna novedad. Y Jesús habló: yo he venido para poner división en la familia. A la nuera contra la suegra, el hijo contra el padre, la hija contra la madre contra la hija y el padre contra el hijo, y la nuera contra la suegra. Ahora bien, yo creo que Jesús no presenta como una alternativa inevitable o una ley universal válida para todo el mundo la separación. El problema es que la familia a veces funciona con diferentes valores. En la misma familia a veces se tienen diferentes valores. Peor aún, cuando creo que sociológicamente en este país las estadísticas no indican que la mayoría de salvadoreños vivan el tipo de familia que para nosotros puede ser natural y normal: padre, madre, hijos y hasta una abuelita o abuelito por ahí. Sino que ahora se está hablando de varias figuras familiares. Y por ahí se ve venir, tarde o temprano quizás, que llamen familia a hogares formados por 2 hombres o por 2 mujeres criando hijos. Va a ser un trastorno realmente terrible. Si así ya andamos mal, quién sabe cuando se legalicen los matrimonios gay, qué problemas no tendremos. De por sí somos subdesarrollados espiritualmente, culturalmente, ¿cuánto más? Pero como nos gusta a veces copiar modelos de países adelantados, no va a tardar en que hasta los gobiernos nuestros aprueben ese tipo de cosas. Yo sigo siendo tradicional, ¿verdad? Yo solo puedo enamorarme de una mujer, y me enamoré de una, y los hombres nunca me atrajeron. Aunque puedo ser admirador de Superman, de Batman, de Tarzán y de todos esos, pero nunca se me ocurrió, ¿verdad? Ahora hasta las iglesias bautistas en los países desarrollados dicen que hasta respetan la opción por el sexo, ¿verdad? Y claro, hasta hay pastores gay, pues, ¿verdad? No soy machín ni macho, pero tampoco, quién sabe. Yo creo que son perversiones del orden que Dios ha creado. Dejará a su padre y a su madre y se unirá a una mujer, punto. Y así los siglos han corrido hasta hoy. Modernamente es que las ideas van corriendo y vamos haciéndonos modernos y entrando este tipo de problemas en la familia. Creo que por ahora quizá no sea el peor problema. El peor problema hoy puede ser el considerar que tenemos familia, pero no vivimos como familia. Porque la familia alejada de Dios, lo único que puede tener, excepto que sean gente con mucha moralidad, buena moralidad, pero por lo demás lo que la población parece vivir es una perversión de la vida, de la concepción de la vida, de las visiones, y por ahí el sexo, la educación y todo se pervierte. ¿Por qué? El juicio simple nuestro es porque vivimos alejados de Dios, y de ahí nadie nos saca. Ahora bien, en la malvivencia familiar, un discípulo sincero de Jesús no le va a quedar más remedio que optar por, o escoge seguir a Cristo con fidelidad, o sigue la perversión de su familia. Porque no es nada humano llamar familia cuando tus mismos parientes te están destruyendo la vida.
Eso no es familia. La fuerza del seguimiento a Cristo a veces se hace impermeable en el mundo de nuestra familia. Si no penetra, los valores del Evangelio no penetran la burbuja de la familia. Un egoísmo profundo y una autoestima personal maltrecha, sumadas a una falta de comprensión y un carácter de mecha corta, no tienen futuro como familia ni como parentesco. Lo que obviamente puede haber no son más que explosiones a diario y por todo. Hay familias que no pueden convivir si no están peleando. Nacieron para pelear quizás, o no lograron, no recibieron formación, educación de sus propios padres, porque a su vez tampoco habían recibido formación de sus propios padres. Jesús sabía lo que podía encontrar en la familia, especialmente la familia judía. Yo creo que Cristo no idealizó y mucho menos idolatrizó la familia. Algunos de nosotros idolatrizamos nuestra familia, adoramos nuestra familia. De hecho, es que no es paja, ¿verdad? No es mentira. Es decir, para muchos de nosotros la familia es el colchón que nos sostiene. No hay otra. La familia nuestra es única en eso, puede ser. ¿Con quiénes cuento en una hora difícil? Con mi familia. ¿Con quién más voy a contar? Mi familia. Son mi refugio. No me van a traicionar. Tal vez. Acabo de decir una falsedad. Porque la gran cantidad de divorcios y separaciones tienen a la base la traición, la infidelidad. Entonces, Jesús conocía la familia, pero también sabía que podíamos encontrar conflicto al interior de la familia, y por eso Él tiene estas palabras. Porque cuando entra en la familia una persona sigue a Jesucristo, cree en Jesucristo, obedece a Jesucristo, y el resto de la familia no, obviamente ahí va a haber división. No se van a compartir los mismos valores, no se va a tener la misma visión de la vida, no van a encontrar cómo divertirse juntos, van a encontrar muchas excusas para diluirse, y asistir a la iglesia o ser parte de una congregación será lo último que uno hará, porque siempre será más atractivo una buena playa, una buena excursión o el simple descanso semanal. Hay quien dice, no, mi domingo no me lo tocan, y hasta la calzoneta que ha usado por más de 40 años, toda raíz desteñida, esa le gusta ponerse, las chancletas que el perro se las ha deshecho, esas son las más ricas, y la camiseta, ahí, a descansar. Es mi día. Obviamente se olvidaron que era el día del Señor, o que se llama el día del Señor. Sabemos de la familia cuyos hijos crecieron en la iglesia, y un día, por los estudios, por el trabajo, por los amigos, por las diversiones, o por un nuevo estatus adquirido, dejan de acompañar a sus propios padres a la iglesia, dejan de adorar en la misma iglesia. Sabemos también de la otra familia donde el esposo o la esposa escogen seguir a Cristo y querrán asistir a la iglesia los domingos como puede ser natural, pero el resto de la familia jalará para ir al centro comercial o para ir al paseo de playa o, como dije, para simplemente descansar.
Hermanos y hermanas, cuando los grandes valores del Evangelio y del reino de Dios pierden peso e influencia en la familia, cualquier pretexto puede servir para tomar distancia de Dios, para tomar distancia de la congregación y distancia de la Biblia. Así que aquí viene lo que Jesús dice, o lo que Jesús, la lección para nosotros. Jesús quiere poner el punto en la llaga para decirnos que por muy entrañable que sea la familia, no debe ir en contra de otra forma de hacer familia que es más universal y más radical. Constituir la familia de Dios. Ser familia de Dios. Ser parientes en Cristo. Si no se lo habían dicho antes o no lo habían leído antes, resulta ser que la familia de Dios es más importante que la familia carnal. Pero la familia de Dios tampoco se puede construir descuidando la familia carnal, terrenal. Esa es la paradoja. Pero en este caso en que pareciera Jesús como que está contra la familia, o como si la familia fuera obstáculo, de hecho lo es, cuando impide servir al Señor, seguir a Cristo. Es decir, hay una invitación de Jesús aquí para ser todos hijos del mismo Padre y de la misma madre, porque Dios es madre también. A eso le llamamos la familia de Dios. La iglesia está llamada a ser la familia de Dios. Y lo que mi familia carnal no es capaz de darme, la iglesia debiera ser la madre y maestra que me prepara para esta vida y cualquier otra que me toque vivir. Es tan absoluto y es lo primero para Jesús. Si en la familia terrenal, la familia carnal, nos duele cuando traicionamos al pariente o somos traicionados, ¿cuánto más debe doler cuando esa traición se da en el seno de la familia de Dios? Por lo menos yo creo que es inadmisible. En algún momento San Pablo, criticando a una de esas iglesias conocidas, les dijo: enójense, pero no pequen. Y en otra ocasión decía: ustedes se viven mordiendo. Porque San Pablo también idealizaba la iglesia. Es más, él pensaba que la iglesia era como una esposa pura, sin mancha, lista, preparándose para la gran boda con el Cordero de Dios. Quienes, a pesar de esta realidad de la familia, han logrado vivir en un ambiente menos conflictivo, a lo mejor sobreviven o tienen una familia más o menos aceptable, porque en la familia todavía hay algunos valores, porque hay algo de respeto y temor de Dios. Esas familias pueden salvarse. De hecho, cuando uno logra tener compenetración familiar, uno cree que la familia de uno es la mejor. Y así empecé preguntándole la última vez, ¿verdad? ¿Quién es la mejor familia de la iglesia? Y yo creo que todos estamos llamados a hacerlo. Una mala señal en la vida familiar, o una muestra de la disensión entre los miembros de una misma familia, se puede captar cuando hay una persona a quien usted conoce y le empieza a hablar mal de su esposa o de su esposo o de sus hijos.
no solamente es feo, sino que es destructivo. Va contra la familia. Claro, hay el otro extremo también, ¿verdad? Aquel que se llena la boca hablando de las bellezas de su hijo, de su esposa, y todo el mundo sabe que es un pícaro, ¿verdad? Por eso uno no puede andar regodeándose, hablando mal de sus parientes, porque como no convive las 24 horas con ellos, uno no sabe si el santo que tengo dentro de la casa es un diablo en la universidad, o el santo que yo tengo como esposo es alguien que anda buscando un segundo frente. Es feo entonces cuando en vez de hablar con el pariente que nos ha afectado y en vez de distinguir el problema que nos molesta, hablamos de él con otros, con el ajeno, con el que puede decir, bueno, ¿y a mí qué me importa? Pero como me rebalsa tanto el disgusto, el desencanto, se me sale por los poros y lo hablo con las personas equivocadas. Por eso hay mucho de cuidado en la iglesia, ¿verdad? Es decir, hay que tenernos confianza, pero no hay que ser confianzudos, en el sentido de lo que eso significa, ¿verdad? Que es una confianza mal llevada, mal hilvanada. La separación en la familia duele. Y duele tanto como la separación de Dios. Porque, póngalo usted en otros términos, usted escogió la familia en la que nació. La única familia que podemos escoger es la que vamos a formar. Y si usted se equivocó, se equivocó. Para toda la vida. Y los que no están dispuestos a equivocarse para toda la vida, lo resuelven. Dicen que el que se divorcia una vez, se divorcia 2 veces, y 3 y hasta 4. Cuidado con los que se divorcian, ¿verdad? Porque no es que sean malas personas, ni que el mundo sea, o el diablo ande por ahí. No, lo que sucede es que las desconfianzas no las cura uno. Ni las debilidades tampoco. Entonces uno va llevando esa carga con quien sea. Entonces de poco sirve cambiar de esposo o de esposa si uno es el mismo, ¿verdad? Ojalá hubiera divorcios en Dios, ¿verdad? El divorcio en Dios puede ser cuando por causa de Cristo te voy a dejar, porque me estorbas para seguir a Cristo. Pero ojalá sea verdad. No puedo seguir contigo porque me impedís vivir en comunión con Dios. Para mucha gente hoy los golpes físicos, el abuso verbal y el desamor son más fáciles de aguantar que la misma soledad. Equivocado es aquel que se casa por soledad. No con soledad, ¿verdad? Es mala consejera la soledad. Es insoportable. Y por algo la Biblia dice, ¿verdad?, que el hombre fue hecho para convivir con la mujer y la mujer por igual. Y San Pablo por eso tenía dudas con las viudas jóvenes. Viudas jóvenes no recibas, dice. ¿Por qué? Porque estaban jóvenes y podían sentirse ilusionadas por otro, aunque el muertito estuviera bien descansando. Pero a las viudas más ancianas, esas sí se atendían, se cuidaban, se protegían y se aseguraba de su propia supervivencia y alimentación. Nadie aguanta ser abandonado por los mismos seres que llama seres queridos. Cuando tu familia te abandona, casi estás a punto de suicidarte.
Por eso es que cuidamos, o hemos de cuidar, la familia terrenal. Pero entonces pasemos al otro nivel, la familia de Dios, que es donde resulta conflictivo el mensaje de Jesús. Porque la pregunta sería, un par de preguntas, ¿verdad? ¿Cómo es que muchos pueden sentir que están en paz con Dios, a quien no ven, parafraseando a Santiago, y no pueden reconciliarse por no rendirse con el compañero o la compañera de vida con quien viven? Eso es hipocresía. Yo creo que estas preguntas deben inquietar la mente de los que leen el Evangelio con sinceridad, especialmente aquellos que buscan practicar la voluntad de Dios y buscan a Dios. Porque no estamos acostumbrados a ver la familia como la veía Jesús. De paso, tengo que afirmar que Jesús sí apreció la familia. No estoy diciendo que Jesús despreció la familia, lo contrario, Jesús apreció la familia, pero la puso en su justa dimensión, sin idealizarla, sin idolatrizarla. Jesús conocía muy bien hasta qué punto el pueblo judío se centraba en la familia. Pero el modelo de familia judío no era tan bueno, a mi juicio. Era un modelo opresor, donde el padre era casi Dios Padre. Funcionaba como amo. Su mujer, sus hijos, los criados, las bestias, la propiedad, él decidía, y solo él. Todos los demás debían rendirle obediencia, sujeción, sin chistar, incondicionalmente. Y esa es la familia que Jesús conoció. A esa familia es la que Jesús tenía en mente cuando Lucas escribe este pasaje. Nada que hablar con la dignidad humana, los derechos humanos ahí. Derechos humanos o dignidad humana o deberes hacia uno, ahí quedaban mal parados. En otras palabras, la misma familia judía fue vehículo de producción de injusticias. Cuando Jesús aparece en el escenario, abundaban las divorciadas injustamente, porque en ese contexto, si al marido no le gustaba un plato que la señora le había hecho con mucho amor, pues no servís para nada. Se iba de una vez a buscar el sacerdote o el juez. Le decía, esta mujer no sirve, no sabe cocinar, no la quiero, la desprecio. Y el juez o el sacerdote, que también era hombre, dice, tenés razón. Si yo fuera tú, también haría lo mismo. Divorciarla. Y el hombre podía mandarla sin nada a la calle. O sea, había muchas injusticias porque las relaciones familiares no estaban basadas en lo que Jesús vino a promover. Como dijo una hermana ahí en la clase de dominical, Jesús vino a promover hijos e hijas de Dios, reconociendo un solo Padre. Entonces, hermanos y hermanas, somos hermanos en Cristo y hijos de Dios. Somos parientes. No es la sangre roja que corre por nosotros, es la sangre de Cristo la que nos hizo hermanos y hermanas, con todos sus defectos. Abundaban las divorciadas, las viudas, los huérfanos, los ancianos y los enfermos abandonados, sin misericordia, sin servicios sociales y sin piedad. Desgracia. Eso produjo ese marco familiar. Así que había causas para que las palabras de Jesús resultaran conflictivas. Porque ante todo, Jesús dijo claramente, yo he venido también como emisario del reino de Dios. Yo traigo el reino de Dios conmigo.
Él viene a proclamar y a vivir una nueva realidad, una nueva vida que se llama reino de Dios. Y todos los seres humanos pueden llegar a ese reino a condición de que admitan que Dios es su verdadero Padre, el Padre eterno. Y que todos entre nosotros, todos entre sí, se consideran, se llaman y se tratan como hermanos y hermanas, hijos de un solo Padre. En esas condiciones, el resultado es que no puede haber desigualdad, no puede haber enemistad, no puede haber explotación de unos por otros. Y por eso entonces la novedad que Jesús trae choca con las prácticas familiares de su tiempo. Ahora bien, todos los códigos de todos los países enseñan que la familia es la unidad básica que configura la sociedad. Lo que no sucede es lo que es letra a veces muerta en las constituciones de todos los países. Empezando por el nuestro, donde se dice que el ser humano es el objetivo central de todo. Y no se cumple. En aquel entonces, y quizá ahora, si el clima familiar contribuye a perpetuar el autoritarismo o el machismo, va a generar división en la mujer y los niños. Va a generar explotación. Y por lo tanto, jamás una familia terrenal va a ser signo del reino de Dios, para lo que también estamos llamados. Es decir, cuando nos casamos o tenemos hijos, los cristianos, los discípulos de Cristo, no lo hacemos como lo hacen los perritos o los gatos. Fíjese bien. Cuando nos casamos, cuando criamos hijos, cuando educamos hijos y hasta cuando enterramos nuestros muertos, imprimimos el sello de lo que somos, una familia de Dios. Porque lo contrario niega y entorpece la llegada del reino de Dios, que nos obliga a establecer nuevas relaciones. Por eso no se puede decir, yo a este hermano no lo soporto. Soportar también es cargar, ¿verdad? ¿Cómo que lo lleva en el lomo? Bueno, y hay gente así que siente, así, ay, como... Aquí, en esta iglesia, he aprendido yo la tolerancia, ¿verdad? Creo que en mi propia naturaleza pecaminosa yo tiendo a ser intolerante. Gracias a Dios el Señor redimió esa área de mi vida, pero es por demás que no se me sale por los poros, ¿verdad? Sobre todo porque la esencia del evangelio es tolerancia, es aceptación. La única intolerancia y rechazo que el evangelio acepta es la del pecado, la de la muerte, la del mal. En eso sí, frontales. ¿Por qué? Porque la muerte, el mal, son enemigos del reino de Dios. Contradictoriamente, vamos a morir. Esta carne lleva la enfermedad de la muerte. De lo que sea, nos va a encontrar la muerte. Pero el reino de Dios nos anuncia que para nosotros la muerte no es la etapa final. La muerte es puerta de entrada a la gloria de Dios, a una dimensión tan desconocida, tan gloriosa, donde no hay muerte, no hay dolor, no hay enfermedad, ni siquiera hay sol. Y eso solo para echar a andar la imaginación, solo para incentivar que vale la pena ser creyente, que vale la pena ser cristiano, que vale la pena sacrificarse
y no caer en las modas, en las costumbres de la cultura que nos impone. Así que, hermanos y hermanas, las palabras de Jesús y sus exigencias del Evangelio a veces son tan radicales que uno piensa que Jesús lo confronta a uno con un dilema: o seguir a Jesús y dejar la familia, o quedarse con la familia y olvidar a Jesús. Si la iglesia ha de ser la nueva familia, la familia de Dios, San Pablo dice: el amor sea sin fingimiento. Y tanto, o sea, tengo más bien la deuda de coger todos esos textos de San Pablo sobre la ética cristiana, sobre la cultura cristiana, sobre los modos de ser cristianos. Y entre otros dice: el amor sea sin fingimiento. Porque la iglesia, también como familia imperfecta de Dios, se presta al amor fingido. El amor fingido de falsas hermanas, como la diplomacia hipócrita de falsos hermanos. San Judas, en la cortita carta que escribió, él llegó a decir, criticando el ambiente pervertido de la iglesia, llega a decir: ahí hay manchas en vuestros ágapes, son nubes sin agua, árboles de otoño, sin fruto, 2 veces muertos. O sea que hace 20 siglos la iglesia, la familia de Dios, también pecaba a lo que Jesús esperaba. De tal manera, queridos hermanos, que cualquier modelo de familia, y allí entran todos, hasta los nuevos modelos de ser familia, cualquier modelo de familia que se oponga o obstaculice el reino de Dios no merece ser familia ni ser integrada. Por eso es comprensible cuando lo que cuenta Lucas, ¿verdad? Un día, una mujer entusiasmada por lo que Jesús estaba diciendo y por lo que acababa de hacer también por ahí, de esas hermanas fogosas brincando, le dijo: dichoso el vientre que te crió y los pechos que te dieron de mamar. Estaba pensando en María, ¿verdad? A lo mejor ni conocía a María. Y Jesús, corrigiendo a la señora entusiasmada, le dice: mejor, dichosos los que escuchan el mensaje de Dios y lo cumplen. Le bajó de una vez a lo que debía ser. Y no fue un rechazo a la Virgen María o al elogio que la mujer, pensando en quién habría sido la madre de Jesús, sino una oportunidad que Jesús toma para poner la familia de Dios por encima de la familia carnal. Así que, si queremos un poquito más pruebas, debemos recorrer también el Evangelio de Juan. Presenta una escena en la que Jesús es visitado por la familia. Viene su mamá y sus hermanos a visitarlo. Ustedes saben que Jesús empezó su ministerio en la parte norte de Palestina, en Galilea. A veces tuvo como ciudad para vivir Nazaret, pero viajaba por los pueblitos como Capernaum y eso. Puede ser que la señora María con sus hijos vino para buscar a Jesús en otro pueblito y ahí le avisan: tu mamá y tus parientes están ahí afuera. Juan lo dice de esta manera: recorría Jesús Galilea y dice, evitando andar por Judea, que era al sur, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta de las cabañas y sus parientes le dijeron, aquí de la familia:
márchate de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos de allá presencien estas obras que haces. Porque nadie que quiere darse a conocer al mundo hace las cosas a escondidas. Aparentemente con buena intención. Pero ¿qué están diciendo estos parientes? Lo que quieren los parientes es que Jesús ponga megáfonos, ponga orquestas y haga bulla. Y que vaya donde hay más paga. Porque allá en Judea estaban los ricos que mandaban el país. Allá estaba la crema y la nata de la religión judía en el templo de Jerusalén. Entonces, no haga estas cosas tan sorprendentes aquí donde 3 peladitos están, ándate allá. Queda claro que la visión que ellos tenían era este hijo nuestro salió buzo, sabe hacer milagros, sabe, conoce de Dios. Esto puede producir. Y si él produce, nosotros vamos a estar bien. Somos su familia. Si a él le va bien, nos va a ir bien. Entonces le están aconsejando, andate a Judea, allá está lo bueno. ¿Para qué te estás escondiendo aquí? Donde 3 pobrecitos te van, andate para allá. Entonces, la realidad la pone San Juan en el capítulo 7, versículo 5, donde dice, cáusticamente San Juan dice, de hecho, ni siquiera sus parientes creían en él. ¿Lo ve claro? Ni siquiera sus parientes creían en él. Y ese fue el problema. Sin embargo, Jesús les contesta a la familia, ¿verdad? Cuando le dicen, andate para allá. Él les dice, el mundo no tiene motivo para aborrecerles a ustedes. A mí me aborrecen porque yo declaro que sus acciones son malas. Juan 7:7. Es decir, Jesús no vino para hacer publicidad y ser un hombre de éxito. Todo lo contrario, vino para jugarse la vida hasta el punto de no tener temor de ser considerado delincuente, denunciando los males de los que gobernaban la religión y el poder. Sus parientes no estaban dispuestos a enemistarse en nada con el sistema. Un sistema que Jesús atacaba y criticaba por injusto, por productor de injusticias. Hermanos, en aquel tiempo como ahora, todos los creyentes, los discípulos de Cristo, hacemos énfasis, ¿verdad?, en la libertad en Cristo. Somos libres en Cristo. Pero viniendo a este punto, yo le quiero decir, no es cierto. No somos libres en Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque las exigencias del Evangelio, esa libertad a la que nos invita y la que nos ofrece es esclavitud. Dejamos otras esclavitudes para volvernos esclavos de Jesucristo. Y solo la esclavitud de Jesucristo es libertad. Paradójicamente. Quien entiende eso sabe vivir en la vida, sabe incluso al interior de la familia qué está mal y qué está bien. Cuando puede conducir su familia bajo la voluntad de Dios y cuando la misma familia se equivoca entera. Así que no hay ninguna sorpresa. Y como he dicho, la fe en Cristo ha de tener un impacto en nosotros de tal manera que como creyentes, nuestra manera de formar hogar, de educar a nuestros hijos o aún de enterrar a nuestros muertos es diferente. Y por eso no es ninguna sorpresa que cuando algunos miembros de la iglesia no comparten nuestra visión y nuestra fe, obviamente van a estar separados de nosotros. Lo claro debe ser que cuando nos comprometemos con Cristo nosotros, el único objeto de nuestra vida es el servicio y el compromiso con aquel que es el único camino hacia el Padre. Y ahí tiene sentido aquello que decía
el hombre del Antiguo Testamento que decía: escojan ahora a quién van a servir, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. En otras palabras, si Cristo está encima de todo, la familia de Dios está encima de la familia terrenal. Porque no hay nada que pueda ocupar el lugar que le corresponde a Cristo en nuestra vida. Y en la vida uno o está a favor de Jesús o está en contra de Jesús. La radicalidad, no hay medias tintas. Así que a ese Jesús que rompió fronteras, porque no hubo profeta ni maestro o rabino capaz de decir: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Quien descubre esta verdad no solamente podrá ayudar a su familia, sino la va a encaminar por donde debe ser. Por eso entonces, para cerrar, se pueden comprender las palabras de Jesús. El llamado es que usted no puede amar más a su familia que a Cristo. Démosle vuelta. Que usted está llamado a amar a Cristo por encima de su propia familia. Porque solo así va a recibir a su familia. Porque solo así usted va a ser Cristo para su familia. Y puede ser que su testimonio irradie, influya a toda la familia. No es casualidad en estos evangelios que de este discurso de la familia, de repente como que es abrupto que Jesús empieza a hablar de la cruz. Está hablando de la familia, ¿verdad? Es otro tema, pero inmediatamente mete el tema de la cruz. Y mire qué interesante. Dice ahí: tomen su cruz y sígame. Que el que no toma su cruz, el que no desprecia su vida, no es digno de mí. Cuando Lucas escribió esto, Lucas debió haber sido testigo, y la comunidad de creyentes llamados a ser familia eran testigos de que día con día podían pasar por las calles de Jerusalén o de cualquier otro pueblo hombres que iban cargando la cruz, pero no iban solos. Una comitiva de soldados romanos iba caminando alrededor del hombre que cargaba la cruz. Y cuando los creyentes miraban eso, sabían que ese hombre que cargaba esa cruz sería la última vez que lo verían. No volverían a verlo, porque de la cruz no había regreso. El que cargaba una cruz estaba condenado a ella e iba para el patíbulo. Entonces, cuando Lucas o Jesús dicen esto, tomar la cruz, no tiene otra alternativa que saber que uno ha invertido la vida completa hasta la muerte con Jesús. Podríamos aplicar un poquito todo esto, queridos hermanos, a la situación de nuestro país, ¿verdad? Cómo andamos de lejos de Dios y tan lejos también de la paz, de la tranquilidad, viendo tantas cosas. Y decimos: Jesús también trae disensión a la sociedad. Este país está partido, y no en dos partes, en muchas partes, por el desconocimiento de Dios. Y eso atraviesa las mismas iglesias, porque no todas las iglesias están mirando a Jesús y la toma de la cruz en este sentido, de inversión de la vida hasta la muerte. Pero aquí estamos de necios. De modo que cuando Jesús dice: el que no aborrece a padre o madre o hermano, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. No es que Jesús nos está llamando a odiar a su mamá y a su papá. Lo que está diciendo simplemente es que el amor a Él, a Cristo, no puede ser menos que el amor a la familia. Todo lo contrario, debe ser mayor. El amor, el compromiso, la disposición a servir
al Señor. Cualquiera que no trae su cruz y viene detrás de mí no puede ser mi discípulo. Barclay, el que escribió muchos comentarios del Nuevo Testamento, dice que el principio del discipulado es el final del propio ser de uno. A partir de entonces estamos bajo las órdenes incuestionables de Cristo. Así que los cristianos que han decidido cargar su cruz saben que a veces su familia puede ser un obstáculo, pero deben procurar, por siendo Cristos para la familia, empujarlos a descubrir que Jesús sigue siendo camino, sigue siendo verdad y sigue siendo vida para todos.